la misma pregunta que le hacía Alberto. ¿Cuál sería tu respuesta de buena fe en función a tu experiencia de campo y a tu experiencia teórica que darías? Bueno, yo comentaría dos aspectos importantes a trabajar. Uno tiene que ver con el sistema con el cual están estructurados la parte de la gestión de cualquier ámbito urbano, y otro tiene que ver con el aspecto técnico, no del tratamiento del problema, concretamente de las inundaciones, el que estábamos comentando, ¿no? Desde la parte del sistema creo que se tienen que enfocar cuatro componentes importantes, ¿no? Que ahí concurro mucho con Alberto. Es trabajar con el marco jurídico y normativo, ¿no? El aspecto de la sinergia que se tiene que tener con esta bajada en cascada que debe proporcionar la Ley General de Protección Civil, ¿no? En el ámbito local y en el ámbito municipal, que básicamente no existe, ¿no? No hay algo que te conecte esa parte jurídica normativa. También hay que trabajar con el aspecto organizacional. Yo creo que a nivel federal hay buenos elementos o buenos argumentos para trabajar el ámbito de la protección civil, pero no hay una sinergia, como les digo, hacia abajo, ¿no? Los gobiernos estatales y los municipales pues son muy variados. Si tienen recursos, tienen buenos y adecuados organismos. Si no los hay, pues bueno, hay una gran desproporción, ¿no? Y eso impacta mucho, por ejemplo, en zonas metropolitanas, donde tenemos un montón de municipios conviviendo y que pues cada uno tiene diferentes, matices en cuanto al tratamiento de su protección civil. El otro aspecto es trabajar sobre los instrumentos de gestión, concretamente sobre los sistemas de planeación y los sistemas de financiamiento, ¿no? Ahí es donde yo concurro mucho con Alberto, que se ha perdido mucho con esta situación del FONDEM y no se ha generado ningún tipo de fideicomiso ni de bolsa concentradora de recursos para atender a la gente, y tampoco a rumbo. O sea, no entendemos el contexto de los riesgos actuales, ¿no? En cada zona, en cada región. Entonces nos hemos quedado con todo lo que nos proporciona el SENAPRED de manera, vamos a decirlo, global, a nivel del país, y no se trabaja tanto en lo que hay a nivel local, ¿no? Entonces ahí los gobiernos deben implementar un poco más, ¿no? Y el otro tiene que ver con el aspecto político, ¿no? Obviamente hay una sinergia importante en cuanto a los actores que intervienen, tanto la parte social, la parte de energía importante. Y concretamente ya con el aspecto técnico que me refería hace un momento, yo hablaría en el sentido de trabajar más con el tema de el tratamiento del contexto, ¿no? Hay dos maneras de abordar el aspecto técnico, ¿no? Comentaba hace rato con temas de innovación tecnológica en los sistemas de edificación, ¿no? Fortalecer más a las ciudades en esos aspectos, más innovación, más materiales, otro tipo de cosas. Y el otro también trabajar con el ambiente natural, concretamente con las cuencas, ¿no? Las cuencas, estos sistemas de drenado natural que nunca hemos respetado para hacer ciudad, creo que se debe de trabajar mucho con eso, ¿no? Actualmente el contexto de las cuencas cambia, ¿no? En todo su ciclo. Ya los procesos de drenado físico, pues como que están muy establecidos, pero ahora tenemos muchos desbordamientos, tenemos muchas precipitaciones muy agresivas, ¿no? Entonces hay que trabajar con esos nuevos ciclos hidrológicos que se convierten desde que nosotros tenemos las fuentes de abastecimiento, ¿no? Después los sistemas de potabilización, propiamente el establecimiento de las redes, el consumo, los drenados, y luego estos sistemas de tratamiento o la incorporación a un sistema de drenado natural como puede ser un río. Hay que trabajar en todo ese ciclo, tratando de incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas en las cuales nosotros podamos controlar de una manera más efectiva el fenómeno. Creo que entraría mucho a nivel de estrategia. Ahora, esto que te estoy comentando es un ciclo, es algo que se debe de ver integrado,
Si tú nada más trabajas parte por parte, como es ahora que actualmente, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento las trabajan los gobiernos estatales o los federales, ¿no? Las redes, los gobiernos municipales, ¿no? Los tratamientos, a veces el estado, a veces el municipio. Entonces, de repente se vuelve una maraña, ¿no? De muchas intervenciones de muchos actores. Entonces, hay que tratar de verlo más integral para poder tratar de establecer mejores políticas. Eso sería a nivel técnico. Yo creo que por ahí irían las dos propuestas, ¿no? Hay que trabajar en la parte de la gestión, ¿no? Normas, organismos, instrumentos y actores, y en lo perturbador, ¿no? Concretamente el de las inundaciones, creo que hay que ir desfragmentándolo en cada bloque para poder ir entendiendo y cómo van a ir generando conexiones. Con eso se puede generar una sinergia mucho más positiva en la... Gracias, Pedro. Uh, Bien, bueno, interesantes las posturas de ambos y creo que también ahí concluimos todos. La cuestión de lo que sucede ahora con el Fonden, que está desfondado, por así decirlo, preocupa porque existe este tipo de desastres que pues ya son una realidad y que el gobierno en realidad ahora, lejos de, a lo mejor en cierto sentido sí ha generado algunas soluciones, pero por otro, sí de repente no han sido eficaces. En función de este mismo caso, por ejemplo, y creo que también lo ha comentado en sus conferencias que da en las mañanas, está generando el apoyo de manera personalizada, que también es un gran riesgo, ¿no? Si lo vemos también, porque no estamos educados a veces como sociedad, aunque a veces se diga, y eso ya es otro tema, con la honestidad plena. Entonces, la pregunta también iría en función a esto mismo, a la cuestión de qué tendría, y eso sería ya una pregunta a manera de cierre de esta charla, para ambos. ¿Qué medidas creen que debería de tomar la sociedad de la sociedad afectadas o las que potencialmente pueden ser afectadas, tanto en estos casos como en algunos otros? ¿Qué medidas deben de tomar las sociedades y protección civil en este caso? ¿O cómo podemos contrarrestarlo? Porque pues ya vimos que de repente la cuestión de los problemas en comunicación y en el filtro de ayuda de los diferentes niveles de gobierno también son realmente también son un problema, pero tenemos la otra cuestión, la cuestión de la sociedad. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería lo que ustedes, tanto Alberto, que tiene la especialidad en administración en políticas públicas, y tú como urbanista, perdón, ¿qué sería lo que ustedes sugieren que se haga desde la sociedad para evitar este tipo de cosas y para pues ya no estar con medias tintas esperando a veces que el gobierno responda, el gobierno local, el gobierno estatal? Empezamos contigo, Peter, y vamos dando, Pedro, vamos dando el cierre y seguimos con Alberto. Adelante, Peter, te escucho nuevamente. Sí, gracias, gracias Osvaldo. Mira, yo creo que hay algo que debemos de trabajar muy, muy a conciencia y esto suena muy reiterativo luego en muchos espacios, pero creo que es estratégico. Es trabajar precisamente con la gestión integral de los riesgos, ¿no? En todas sus, digamos, vamos a decir, en todas sus etapas de la protección civil, desde la identificación de los riesgos, lo que tiene que ver con las previsiones, las prevenciones, los procesos de mitigación, ¿no? El tema de la preparación, los sistemas de auxilio, ¿no? La recuperación y hasta trabajar con los esquemas de recuperación de los espacios, ¿no? Eso es como de manera integral. La gestión integral de riesgo nos da ya etapas muy precisas para poder intervenir. Y siempre nos están hablando de los tres momentos clave que hay en un proceso de un siniestro, ¿no? El antes, el durante y el después. Entonces, creo que se debe de trabajar mucho en eso. La población muchas veces es muy receptiva, ese es el tema, ¿no?
que si no vemos que verdaderamente hay una afectación a nuestro patrimonio o que tuvimos alguna pérdida en nuestra familia de algún ser querido, no lo tomamos tan en cuenta. Entonces, creo que debe de haber un proceso más consciente. Esto se tiene que hacer a nivel de procesos un poco más vinculados a la generación de una conciencia colectiva, ¿no? La percepción del riesgo, yo le llamo. Entonces, si nosotros incrementamos esa percepción, que se agudice, que sea un poco más integral en toda la población, ¿no? Creo que podríamos lograr buenos niveles de estandarización de los protocolos. Ahora, esto se logra solamente con comunicación, ¿no? Ahí tiene que estar un gobierno, ¿no? Obligado a estar dándole bombardeo a la gente de información sobre los fenómenos perturbadores que tiene, ¿no? Los que tienen su localidad, cómo los vive, qué hacer en caso de, ¿no? Y todo el tiempo, entre mayor sea ese canal de comunicación, va a haber mayor efectividad, ¿no? Y se tienen que usar todos los medios. Actualmente las redes sociales son el medio más poderoso que existe para dar estos avisos, estos comunicados, ¿no? Vuela más rápido un meme que una noticia en televisión, ¿no? Entonces, tenemos que utilizarnos, acercarnos a esas tecnologías para que esos canales de comunicación existan. Creo que por ahí va un poco el tema de perfeccionar, ¿no? Sobre todo con el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Receptiva casi en su totalidad, ¿no? Ya cuando vemos el desastre es cuando actuamos, cuando reaccionamos, entonces no hay mucha cultura de la prevención. Hay que empezar desde ahí, ¿no? La prevención, la prevención, la prevención. Eso yo les digo a mis alumnos, eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo le informas antes de que suceda el fenómeno perturbador? ¿Cómo lo informas a la gente, ¿no? Y generamos muchos protocolos en base a eso, ¿no? De estar ahí buscando a inclusive cosas chuscas para que la gente lo entienda y lo comprenda. Entonces va por ahí un poco vinculado, yo creo que es algo clave, trabajar esta gestión de la integral del riesgo con todas estas etapas que ya comenté, enfocados a estas situaciones de prevención y de generar una conciencia colectiva. Por ahí va. Gracias, Gracias, Osvaldo. gracias, Pedro. Y en este mismo orden de ideas, Alberto, ¿cuál sería tu aporte y a manera también de conclusión, eh, qué métodos o qué se tendría que implementar desde la sociedad? ¿Te escuchamos, Alberto? Sí, gracias, Osvaldo. Bueno, yo quisiera recuperar algo de lo que dijo eh, Pedro. Me parece muy interesante esto de utilizar los medios digitales como un canal de difusión. Lo mencionaba hace un momento, ¿no? Justamente creo que falta fomentar una cultura de protección civil y ese es un medio idóneo, económico, eficaz, que puede ayudar para que los gobiernos, sobre todo en lo local, como bien dice Pedro, pues concientizar a la población a partir de las características de cada zona, de cada entidad, eh, pues tomar conciencia, estar prevenidos, estar prevenidas de situaciones lamentables como las que hemos atravesado en las últimas semanas. Y también rescataría de lo que ha comentado Pedro, este trabajo en las zonas metropolitanas. Necesitamos una sociedad, una ciudadanía que se involucre más, que le exija a estos gobiernos de estas zonas metropolitanas, que es donde principalmente hay problemas por la densidad demográfica todo lo que ello implica, ¿no? La demanda de servicios públicos, el tratamiento de la basura, justamente la basura en las calles, todo esto es estos ingredientes que terminan convirtiéndose en un cóctel problemático. Creo que, bueno, tenemos asociaciones, colectivos casi para todas las causas, pero parece que no, salvo algunas excepciones, no tenemos grupos trabajando justamente en pro de esta cuestión de los desastres naturales, ¿no? De también hacer conciencia, de también, como comentaba Pedro, aprovechar también esos medios digitales, las redes sociales digitales, para también, a través de videos cortos, de afiches, de cuestiones que se puedan viralizar, que se puedan compartir, incluso hasta por un WhatsApp, pues aprovecharlas, ¿no? Y trabajar en ese sentido. Entonces yo creo que falta ahí también más trabajo por parte de la ciudadanía de involucrarse más activamente en estos temas
y a su vez, pues el gobierno acompañar, escuchar a la ciudadanía sobre estas temáticas. Y con esto cerraría mi intervención, Osvaldo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, pues sin lugar a dudas, como dice el viejo adagio, que nadie aprende en cabeza ajena, y es gracias a veces, infortunadamente, a este tipo de desgracias a las que se logra hacer conciencia poco a poco. Sí, totalmente quizás de acuerdo con todo lo que ustedes comentan. No solo es una cuestión que compete al gobierno, no solo es una cuestión también que se le delegue al gobierno, también es una cuestión que tiene que ver intrínsecamente con esa educación y esa conciencia social, pero que se tendría que dar, yo creo que poco a poco, igual mediante los mecanismos que ustedes sugieren, que son también interesantes y que finalmente son mecanismos que están no solo en boga, sino también son a bajo costo y que tienen mayor impacto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de que muchas veces los gobiernos dilapidan algunos otros recursos o se quejan de dilapidar recursos en cuestiones mediáticas, en este caso creo que no requeriría mucho. Y bueno, pues yo les agradezco a ambos por su tiempo, por estas opiniones muy certeras en relación a estos fenómenos que nos han aquejado y pues bueno, estamos al pendiente de algunos otros fenómenos, ¿no? Tenemos también la cuestión sísmica, que también es una cuestión que preocupa mucho. Tenemos la cuestión también de áreas de impacto en cuanto a sequía, pero quizás eso lo podamos discutir en otro momento y en otras emisiones. Nuevamente, gracias Pedro, gracias Alberto, y Muchas gracias pues, por la gracias a invitación. nuestro auditorio que nos ve, que nos mira. Les pedimos que compartan estas cápsulas, esta serie de cápsulas, que le den like en el Facebook, en el YouTube, y que pues nos aporten sus opiniones al respecto también, o si en este caso también ellos en algún momento están inmersos o han sufrido este tipo de cuestiones. Pues nuevamente gracias, y bueno, al canal estamos en contacto con Cliomaníacos en este panel que se tituló Desastres naturales, su impacto, prevención y negligencia en nuestra sociedad. Buenas noches y hasta luego. Gracias, Osvaldo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Gracias, compañeros. Osvaldo.